Ya, muchas gracias. Bueno, a mí hoy me toca hablar un poco de lo que sería la inteligencia artificial dentro del sistema judicial paraguayo. Actualmente, si bien, bueno, pido perdón porque estoy un poco enfermo. Estuve unos cuantos días en cama y recién hoy salí para esto. Dentro de Paraguay actualmente tenemos unos cuantos proyectos muy a largo plazo a futuro. Todavía no se encuentran muchos proyectos implementados 100% dentro de lo que sería la inteligencia artificial. Sí tenemos muchos avances tecnológicos dentro de lo que sería el sistema judicial, como el expediente judicial electrónico. Ya hay en casi todas las instancias, ya en casi todas las instancias, tenemos en la mayoría de las circunscripciones del país ya cuentan también con el expediente judicial electrónico. Los abogados ya pueden hacer todas sus presentaciones digitales, revisar sus expedientes 24/7 desde cualquier tipo de ordenador y hay muchos avances dentro de ese sentido. Eh, que es importante mucho esto porque esta automatización de procesos es lo que eventualmente va a llevar a que la inteligencia artificial se pueda utilizar de mejor manera. ¿A qué voy? Actualmente uno de los mini proyectos que dentro de la dirección de tecnología que se tiene, por ejemplo, sería el poder realizar el cómputo de plazos dentro de los expedientes de forma automática. Es un pedido que desde que acá se lanzó el expediente electrónico se están pidiendo por parte de los jueces. Entonces, ¿cómo poder poner un mini sistema para que haga eso? Si bien es un poco complicado porque se quiere que el sistema reconozca cada tipo de juicio, cuándo vence su plazo. O sea, cada cómputo de plazo va a ser distinto y crear un sistema único nacional que funcione para todo eso. La idea no es crear uno, por ejemplo, para cada tipo de juicio, sino que hacer un solo trabajo bien hecho y que eso englobe todas las instancias del expediente electrónico. Eh, Parte también de lo que nos ayuda mucho esto, que es el tema de análisis de datos. Si bien actualmente todos son un poco más manual lo que se quita, se puede ver dentro del sistema judicial cómo ya se aceleran mucho los procesos, existe una economía procesal también dentro de cada proceso, es más rápido, es más confiable, eh, existen muy pocos problemas, o por lo menos se crean problemas distintos a lo que era antes. Antes con el expediente de papel que teníamos lo que sería la pérdida de un folio, por ejemplo, ya no existe más ahora. eh, ya existen las notificaciones electrónicas, ya básicamente todo hace el sistema, esos problemas de forma que el expediente de papel normalmente tenía. Y la idea va después en, bueno, cómo ir mejorando eso, ese sistema y a partir de ahí utilizar inteligencia artificial, que yo por lo menos separé dentro de dos vertientes grandes, una la cual se está trabajando muy en base y la otra que sí todavía es más a largo plazo, pero es lo que sería una inteligencia artificial, la generativa y la cognitiva. Dentro de lo que sería la inteligencia artificial generativa, es básicamente el mismo uso que ahora tiene ChatGPT, o sea, es pedirle a la inteligencia artificial que me genere algo. En este caso sería, por ejemplo, proyectos de resoluciones. ¿Qué es lo que haría? O sea, yo como un dactilógrafo, un juzgado, poder utilizar el sistema para que el sistema cree un sorte de resolución de base que yo ya tengo preformado y que la inteligencia artificial me ponga bien en muchos de los detalles, que no haga un trabajo de fondo, sino es más bien un trabajo de forma. Eh, este tipo de resoluciones en nuestro país se le llaman resoluciones de cajón. Actualmente sí existe un proyecto para estar utilizando esto dentro de la Corte Suprema de Justicia, eh, que son proformas que se vayan creando como que para que entonces
cuando los juicios nuevos lleguen por la vía electrónica, a, en este caso se está usando mucho para la sala penal, no, perdón, constitucional, que cuando lleguen ya tengan una proforma como para poder decir esto acepto, esto no acepto, pero a partir de ya algo precargado dentro del sistema. Entonces ya el abogado realiza toda la carga, si la realiza correctamente, va a sacar una proforma, la cual va a ser revisada por un usuario para luego pasar al posterior proceso de firma en caso que se requiera o que esté todo bien dispuesto. Eh, Asimismo, o sea, como dije, son resoluciones a medidas, tienen unos parámetros específicos, son relativamente muy simples. Si es que se da el caso de que este tipo de resoluciones necesitan más estudio, entonces simplemente no se usa el sistema y se realiza como se hacía anteriormente a mano. Pero la idea es que ya desde el momento de la carga se tengan esos datos, entonces también a la larga eso ayuda a una economía procesal, a un mayor ordenamiento dentro de muchos datos del expediente y que se tengan todos esos parámetros. El otro tipo de inteligencia artificial que sí, si bien ya se llegó a debatir en varios estándares, todavía no hay un proyecto fijo, pero es lo que sería la inteligencia artificial cognitiva. ¿Qué es lo que hace esta inteligencia artificial cognitiva? Es la que analizaría el expediente en sí o hasta donde llegó el expediente y poder quitar una proforma de resolución, pero atendiendo a lo que ella entiende que tiene que hacer. Entonces, a donde si un juicio llega a una determinada fase, a una determinada etapa, se realiza una presentación y ya llega al estadio de decir, bueno, hay que hacer una resolución, el sistema pueda automáticamente realizar esa resolución entera, hacer ese análisis de decir, ya fueron notificadas las partes, ya se hizo esto, estas son las pruebas dicen esto, considero que este tiene razón o este tiene razón, y de ahí imprimir lo que sería una resolución. Obviamente, antes de eso, publicarse previamente a ser estudiado y firmado por el magistrado correspondiente generalmente tienen un grupo de relatores que le van a ir controlando ese tipo de trabajo. Este tipo de resoluciones, dentro de nuestro sistema jurídico, nosotros tenemos, o sea, el juicio en el cual sería la forma más fácil de poner esto en práctica, serían lo que son los juicios ejecutivos, que yo creo que todos tenemos este tipo de juicio, porque es un juicio donde tiene un poco más cerrado el pensamiento y donde no se tiene una variedad muy grande de opciones como para salirse dentro de la línea general. Entonces, y son mucho más, o sea, todo lo que tendría que estar tildando y viendo la inteligencia artificial sería mucho más simple. Al igual de que al momento de entrenar la inteligencia artificial, le va a ser también más fácil el poder ver, bueno, si cumple esta línea en específico, sí, tengo que quitar esto. Si no cumple, no. Entonces, perdón, va mucho por ese lado de decir, este tipo de juicio sí se puede. Cuando estamos hablando de otros tipos de juicios, como serían un juicio ordinario dentro de lo civil, ese tipo de juicios sí ya requieren mucho más cuidado, un cuidado más intensivo de decir, bueno, ¿qué es lo que se está viendo acá? ¿Cómo yo veo si esto está bien, si está mal, si qué tiene? Pueden tener algunas audiencias. ¿Cómo yo meto que la inteligencia artificial reconozca la audiencia, que también puede ser un problema? Eh, Yendo también atrás a lo que estaba diciendo el ponente anterior, que me pareció muy buena su ponencia al tema de lo penal. Lo penal tiene otra vez un parámetro un poco más difícil de lo civil, por el tema de que no siempre va a ser, o sea, a pesar de un caso parezca igual, no siempre puede tener la misma respuesta. O sea, no es lo mismo tener un robo de una persona que robó una tienda de diamantes para sacar la plata a
un caso muy común que tenemos acá es el robo de una persona que se fue a robar unos cuantos kilos de comida porque tenía hambre. ¿Y cómo hacemos que el sistema reconozca, o sea, que una inteligencia artificial efectivamente pueda reconocer la diferencia entre el valor capaz de, de esas cosas? O sea, sigue siendo el mismo delito, pero la graduación del delito, no soy penalista como para decir muy a fondo cómo poder hacer eso, pero ahí se crea un problema un poco más grande dentro de lo que es usar este tipo de inteligencia artificial cognitiva para un juicio penal. O lo mismo los juicios que tengan, como dije, los que tengan audiencia, el juicios de niñez que tengan, por ejemplo, el tema de cámara Gesell, cómo eso reproduciría un sistema informático. Yo no digo que no se pueda, pero sí que está muy distante todavía para nosotros llegar a hacer eso, pero sí ya por lo menos estamos en conversación de eso. Eh, lo mismo, otros ejemplos que existen, nuevamente yendo al área penal, eh, existen unos cuantos sistemas que ya se utilizaron, no acá, pero en, por lo menos en Estados Unidos viene el sistema policial, en el cual el principal problema que tenían este tipo de sistemas era el tema del prejuicio, o sea, el bias. ¿Por qué? Porque si yo cargo los datos, o sea, ya, ellos cargaban los datos de la persona, dentro de los datos de la persona iban cargando, por ejemplo, raza, o sea, color, color de ojo, estatura, ubicación donde vivían. Entonces, muchos de sus sistemas lo que hacían era directamente empezaron a dictaminar, dependiendo de la persona, por cómo era su carga antes que por el caso. O sea, el tener dentro de una misma inteligencia artificial dos casos exactamente iguales, pero uno realizado por una persona de color y otro por una persona no de color, y que por ser persona de color tenga una mayor pena, es porque la mala carga de los datos que fue por parte del, en este caso era de la policía que hacían la carga, esa carga crea ese perjuicio y es un perjuicio que no tiene sentido. O sea, la persona no puede estar, yo no puedo tener dos casos así y que uno por el simple hecho de ser de color tenga más tiempo de pena o el otro pueda ser absuelto y este no por eso. De igual manera, el tema del GPS, o sea, habían muchos casos que se cargaba el lugar donde vivían. Entonces el sistema lo que hacía era, si esta persona viene de tal lugar, es más propensa a esto, por ende, es más probable que sí sea cierto que hizo, que realizó este delito, que hizo este crimen. Entonces, ¿cómo también se hace la carga de datos dentro del sistema? Eh, es un problema mucho que va no solamente como digo, por el tema del bias, por el tema del prejuicio, sino de repente temas de protección de datos, hasta qué punto se pueden cargar determinados datos, o sea, qué datos sí corresponden, no corresponde tener, qué datos podría cargar, pero pedir que el sistema capaz no utilice. Eh, hay mucha información que podría ser inútil a la carga, pero igual se carga eh, por estar acostumbrados a eso, pero muchas veces esos datos podrían afectar a futuro eso en este tipo de entrenamientos que se quieren hacer a la inteligencia artificial. Asimismo, esto es o sea, este tipo de inteligencia es un proceso para ver, bueno, ¿está o no está bien realizada la carga? Si me saca una resolución, está bien. El otro problema, ahora me acuerdo que quería hablar, el tema de que este tipo de bases de datos tienen también que tener un cuerpo legal completo, es decir, no solamente ser el reconocimiento de todas nuestras leyes. En el caso de Paraguay, nosotros tenemos bien dispuesto que está nuestra constitución, nuestras leyes y tratados internacionales, tenemos todo bien dispuesto cómo está tratado y que esté todo eso dentro de un sistema que también es un poco difícil porque hay un cambio constante en muchas de nuestras leyes y eso va en todos lados. Entonces, mantener eso y una vez que se cambian esas leyes, si hay un cambio
relativamente pequeño, muchas veces puede afectar de otras maneras a cómo la inteligencia artificial ve y reacciona ante ese tipo de cambios. Es porque podría llegar a pasar que si hoy yo realizo era, y al estar viendo en los parámetros de leyes, había algo que estaba haciendo mal, entonces me estuve dictaminando mal algo. Y ahí, ¿quién es el perjuicio? O sea, ¿quién es el que tiene el perjuicio ahí de realizar eso? Todo este tipo de problemas, lo de carga errónea, cargas, o sea, el tema del bias, el tema de realizar bien los entrenamientos, es un trabajo igual que tiene que ser hecho por una persona. O sea, no es que esto sería que de una que se tenga esto de un día a otro, eh, ya se pueda sacar también un juez por inteligencia artificial, el cual ya empieza a disponer de cosas. Siempre va a estar atado igual a un humano. O sea, mucho de lo que estuve escuchando hoy, que mucha gente habla, es lo del tema de que el miedo que existe de que la inteligencia artificial va a quitarnos nuestro trabajo. Y yo no lo veo como que vaya a quitar nuestro trabajo, más bien lo veo como que tenemos que actualizar nuestro trabajo. Actualmente, si esto llega a grandes rasgos, o sea, se llega a implementar algo así en cualquier lugar, se va a necesitar de unos abogados que puedan dictaminar y decir, está trabajando bien, está trabajando mal. O sea, ahora que veo que estuvo conectado está el profesor Eduardo, ellos muchos nos hablaban también de ese tipo de cosas dentro de la maestría. Soy también parte del máster de Derecho Digital, invitado por ellos también para estar acá. Y ahí mucho discutíamos cómo nosotros tenemos que mantenernos actualizados. Siempre me acuerdo que una de las primeras clases era, si ustedes de acá a 5 años no se actualizan, se vuelven obsoletos. Y es totalmente cierto. O sea, eh, nosotros estamos llamados por la tecnología a ir mejorando, porque a cada 10 años lo que nosotros usamos ahora, muy probablemente ya se dejó de usar y ya se utiliza otra cosa. Entonces es necesario tener ese conocimiento, es necesario tener este tipo de foro, como estaban diciendo, para poder actualizarnos e incluso crear una red de contactos eh, internacional para poder decir, necesitamos conseguir y ver estos parámetros. Eh, y bueno, no sé si es que qué tal, creo que estoy medio justo de tiempo o no sé si cuánto me queda. Sí, en forma breve, un minuto podría concluir, por favor. Y bueno, y nada, para cerrar un poco. eh, Buscar lo que sería, o sea, que dentro de la inteligencia artificial siempre tenemos que buscar el buen uso de la inteligencia artificial y por sobre todo cuando estamos hablando de una inteligencia que va a ser una toma de decisiones, intentar anular el prejuicio de la misma y entrenarla de una manera correcta para que su caja negra no nos salga eh, un desastre.